Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo, soy uno de los docentes que tiene el equipo de Pilares Centenario y esto es Pilares en línea. Pues bueno, pues hoy vamos a ver la parte del trasplante de árboles. Vamos a conocer algunos factores que son importantes y que a veces se nos olvidan esos factores para que nuestro árbol se pueda lograr. Pues bienvenido, vamos a iniciar con este magnífico tema de educación ambiental. El tema va a ser trasplante de árboles y plantas. Pues bueno, pues antes de empezar, la parte así eh, como tal trasplante no es una palabra adecuada para decirla en la parte del medio ambiente o cuando usamos la parte de plantas o árboles. ¿Por qué? Porque un trasplante vamos vamos a cambiar una, vamos a cambiar como cuando hacen el corazón, no cambian, hacen un trasplante de corazón, hacen el cambio de la misma, hacen el cambio de la misma, del mismo cuerpo, de un órgano. Eso es lo que es el trasplante. Entonces, aquí la parte del trasplante, bueno, se ha llegado a decir, pero originalmente no se dice así, no se dice como tal trasplante, que es conocido como tal. Lo que se, lo que se llama originalmente es arborización. La arborización es cuando vamos a poner árboles o cambiar un árbol a otro sitio. Vamos a hacer una arborización. Eso es lo que originalmente se debe de decir. Vamos a hacer una arborización, un cambio de arborización, porque puede decirse que se va a cambiar también de un lado a otro el árbol, pero originalmente lo conocemos como trasplante. Cuando no es así, cuando originalmente no se debe decir trasplante. En la cuestión de árboles se dice que vamos a hacer una arborización. Pero ¿por qué se ha quedado la palabra trasplante? Porque es cuando se queda así en las cuestiones de árboles, porque se trasplanta, es decir, se va a volver a plantar el árbol, pero, pero no es bien usado porque no se va a plantar en el mismo agujero, se va a cambiar de agujero, por eso es que no se usa la parte originalmente no se dice trasplante en el caso de los árboles, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con esta parte de la parte de los árboles. Vamos a seguir algunas características, pero también vamos a llevar a cabo, se les va a mostrar una práctica de cómo se va a cambiar un cedro blanco, o conocido como pino blanco, se va a cambiar de un lado que estaba situado, está situado con otros pinos, una forma muy amontonada, se le va a cambiar de espacio, se le va a cambiar de lugar a otro lugar que pueda poder crecer más sanamente. Pero antes de iniciar con todo eso, bueno, antes de iniciar con todo eso, es necesario que conozcamos algunos aspectos pues, que son importantes. El primero que debemos de conocer es la zonificación de la ciudad, es decir, los elementos ambientales básicos para asegurar el éxito de la plantación. Y estos son dos, es el clima y el suelo. Son de los dos factores que debemos de conocer cuando vamos a poner un árbol, la zonificación de la ciudad. ¿Por qué? Porque la temperatura no es la misma temperatura en todas las ciudades, incluso en nuestra Ciudad de México, aunque somos 16 alcaldías, en las 16 alcaldías tenemos a veces, pareciera increíble, pero tenemos a veces un distinto clima.
aunque pareciera que no, pero sí es así. Igual, el tipo de suelo es muy distinto en las 16 alcaldías, todos los suelos. Pues bueno, vamos a entrar con la parte del clima. El, el, el clima tiene su principal impacto en el tallo y la copa del árbol, el cual varía con la ubicación geográfica, lo que es altitud, longitud, latitud, longitud y altitud. Esas son los tres características que se comportan en la parte del clima. Los dos elementos del clima que afectan la sobrevivencia del árbol son la temperatura y la precipitación. Esos son los dos factores que están dentro del clima y los dos factores que debemos tener muy en cuenta para que también nuestro árbol se pueda lograr. La temperatura baja extrema es la variable que determina la muerte del árbol, mientras que el promedio de temperaturas mínimas determina la sobrevivencia de una especie en la ciudad. En la parte de la ciudad, al menos aquí en la Ciudad de México, no tenemos heladas tan fuertes y hay veces que se introducen árboles que, que la parte de heladas se les complica que se dé y esto hace que el árbol se muera. Más al menos aquí por la ciudad, por la cuestión que hay edificios o algunos árboles, la helada no le pega directamente al árbol, pero sí hay que cuidar esa parte. Aunque tenemos a veces árboles, como le repito, que son exóticos o que son frutales o extranjeros, y estos a veces en los viveros se les acostumbra a un cierto clima, aún así tenemos que tomar mucho en cuenta esta parte de las heladas. Los efectos de las heladas se manifiestan en cuando se manifiestan en secar el follaje primero y después la punta de las ramas delgadas, luego las ramas gruesas y finalmente el tallo hasta la raíz. Dependiendo de la intensidad del frío y de la cantidad de agua que tenga el árbol, la turgencia de las hojas y ramas de árboles resistentes al frío que siguen creciendo en el invierno. Recientemente las heladas tempranas y se queman también, lo cual suspende su crecimiento y retarda su despegue al inicio de la primavera. Como les menciono, es necesario cuidar la parte de las heladas porque empieza desde las hojas, empieza el tallo y hasta llegar completamente a la raíz. Por estas razones, la primera recomendación es plantar especies nativas de la misma región, es decir, lo que hay originalmente en los estados, ¿no? Para disminuir los errores de plantar especies que puedan fallar con el tiempo, debido a cambios extremos de la temperatura del sitio, es recomendable zonificar las áreas de plantación con los datos climáticos de las estaciones meteorológicas de la ciudad, es decir, conocer completamente el clima, en qué momento va a estar frío, en qué momento va a estar lluvioso, en qué momento va a haber realmente primavera. Esos cambios son necesarios poderlos conocer. La zonificación por temperaturas extremas es crucial para asegurar el éxito de la arborización dentro de la ciudad. La precipitación es el segundo indicador. La precipitación es el segundo indicador del clima que debe observarse al introducir una especie al área urbana, aunque esta variable tiene menor relevancia cuando hay disponibilidad de riego en el sitio de plantación. La lluvia conlleva otras variables que afectan el desarrollo de los árboles, como la humedad relativa, el rocío temprano y las granizadas, que no puede sustituir el mismo riego. El otro factor que vamos a platicar ahorita es el suelo. El suelo también es muy importante para poder hacer un trasplante o arborización. El suelo afecta la parte más importante del árbol, esta es su raíz. Las raíces del árbol deben respirar y tanto el suelo compacto como inundado tienen aire enrarecido.
por lo que ambos deben evitarse. El mejor suelo para la arborización es franco, arenoso, con un buen drenaje y aireación, profundo, rico en materia orgánica, pH neutro o poco ácido. En resumen, el suelo debe tener buena textura, estructura, humedad y fertilidad. Estas son las características que debe tener un suelo. Hay veces que los suelos, como lo que vamos a ver en algunos pequeños videos que les voy a mostrar, lo que les platico en la parte que vamos a cambiar el pino, el suelo de esos pinos que anteriormente a alguien se le ocurrió plantarlos ahí, eh, pues fue una manera muy errónea porque es un suelo arenoso, perdón, un suelo volcánico, un suelo donde existen muchas piedras. Afortunadamente se dio por la cuestión que el suelo es el suelo tenía la característica que es un poco húmedo, en su momento fue húmedo, entonces eso ayudó a que los pinos crecieran, pero originalmente sus características pues no los ayudaron a crecer como debieran haber sido estos pinos, porque el suelo es un suelo que contiene mucha piedra. Entonces no es bueno tampoco que los árboles tengan mucha piedra, porque no se van a poder desarrollar todas sus raíces como debiera ser. Normalmente el suelo urbano de la ciudad queda compactado y contaminado con desperdicios de la misma construcción al final de la obra. Esto más nos referimos cuando hacemos las banquetas y dejamos ahí un pequeño espacio, que son jardineras, para plantar algunos árboles. La Ciudad de México tiene suelos muy diversos, desde suelos forestales de pino-encino hasta petetates, y suelos salinos del exlago de Texcoco. El tipo de suelo influye en el desarrollo y comportamiento de los árboles, pero su efecto rara vez es letal. Combinado con el clima, los suelos afectan la longevidad y el vigor de los árboles adultos. Rara vez un árbol adulto rebasa los 20 años de vida promedio dentro del primer cuadro de la ciudad, pudiendo duplicarse en las colonias residenciales y triplicarse en los bosques periféricos de la ciudad. Entonces ahorita ya vimos, ahorita estamos entrando en materia para que ustedes conozcan que por parte del trasplante o arborización, en la parte que tenemos que tener muy en cuenta es la zonificación de la ciudad, es decir, conocer el clima, cómo se comporta nuestro clima y el suelo, y qué tipo de suelo tenemos donde vamos a poner el árbol o planta. Se ve un momento. Aunque no crean, hay veces que también si ponemos una planta va a decir, bueno, pero es que yo lo voy a poner en mi maceta, sí, pero también hay que considerar el tipo de suelo que tiene tu maceta, es decir, la tierra. Si la tierra está muy seca, es arcillosa, qué tipo, lo que llaman, lo que a lo mejor hayas escuchado tú en cuestiones de plantas, lo que denominan el sustrato, es eso. Entonces hay que conocer muy bien esa característica del suelo o sustrato, qué tipo si es tierra, lo que manejan tierra es pura tierra negra, tierra con hoja, o también estamos poniendo el compost, el humus de lombriz, fibra de coco, y una determinada puesta de suelo que podemos hacer es como en el caso de las plantas, como en el caso del romero. Si nosotros ponemos el romero en un suelo un poquito más arenoso, se nos va a dar con más facilidad porque es una planta que está acostumbrado a suelos un poco arenosos. Entonces si mezclamos ahí tierra a lo mejor con, con polvillo de arena, de roca que le llaman, o si no, en caso que no se tiene porque pues, es un poco caro, podemos sustituir esa parte con pulverizar lo que son los cascarones de huevo y combinarlo con el sustrato. Eso ayudaría a que nuestro romero se diera bien, ya que el romero no está acostumbrado a que el suelo esté encharcado, así como esa planta está acostumbrada como les reitero, a suelos arenosos, a suelos que no, que no mantengan tanta humedad.
porque son así. Entonces, otro factor que debemos de también nosotros conocer son es tener las características de sitios de la plantación. Esto es, los sitios de plantación deben identificarse, describirse y evaluarse antes de proceder a elegir la especie y el tamaño del árbol que se va a plantar. Los sitios más comunes de plantación urbanas se dividen en banquetas, camellones, parques, jardines, bajo cables, energizados, panteones, estacionamientos, campos deportivos, bosques recreativos y las mismas jardineras que están fuera de la casa. Entonces, todo eso nosotros tenemos también nosotros que tomar en cuenta para poder plantar un árbol. Hay veces que plantamos porque solamente queremos plantar y nuestro árbol, vemos que pasa el tiempo, nuestro árbol vemos que pasa el tiempo y vemos que se nos empieza a secar. Después decimos, ¿por qué se nos secó? Pues porque las condiciones que le estamos dando a nuestro árbol no son las indicadas. Hay que recordar que la parte de la ciudad, la parte urbana, no es lo mismo que tener un suelo directo. No es lo mismo aunque nosotros hagamos una banqueta un poco grande, una banqueta, aunque probablemente la parte de abajo no sea de concreto y la ponemos directamente al ras del suelo. De todas maneras, en el contorno existe una edificación, existe una construcción. Esa parte también le va a restar algunas cuestiones al árbol. Entonces, todo eso debemos nosotros de considerar antes de plantar un árbol, porque por eso más adelante ha existido problemas cuando se tiene un árbol y de repente levanta las banquetas, bueno, que sí se dio y empieza a crecer. Entonces, ¿por qué? Porque no se tomaron las características en esta cuestión en esta cuestión urbanas, para poder tener un árbol con las mejores especificaciones y este árbol crezca apropiadamente y pues la parte crezca dentro de la parte urbana, ¿no? La otra característica que debemos de tomar es la elección de especies dependiendo pues dependiendo de las ciudades. Es decir, una especie elegida para plantarse en la ciudad debe evaluarse utilizando el mayor número de procedencias en distintos sitios de plantación. A esta plantación de evaluación se le llama ensayo de procedencias. Las procedencias deben escogerse con cuidado para ser representativas de la especie elegida. Cada procedencia debe representarse con no menos de 10 árboles, que los cuales se les llama genotipos, y replicarse más de 3 veces en el diseño experimental del ensayo. El resultado de este ensayo nos determinará el mejor árbol o arbusto dentro de cada procedencia por sitio de plantación. Una vez seleccionado el mejor genotipo, podemos proceder a su propagación masiva por semilla o clonación, así como estudiar su comportamiento en los años posteriores. Existe una gran controversia entre el uso de especies nativas o exóticas. En la arborización urbana no se tiene la misma situación que en la reforestación comercial, ya que la arborización de la ciudad tiene diferentes circunstancias. El ambiente es artificial, la reproducción sexual es limitada y la endogamia alta por la falta de polinización cruzada. La clonación es común en las variedades ornamentales y en los genotipos únicos. Sin embargo, la primera alternativa es recomendar el uso de especies nativas de la región, y la segunda es hacer introducciones de especies ornamentales de otras ciudades.
del propio país y del extranjero. No debe abusarse de las especies introducidas, sobre todo cuando aún no han sido evaluadas. Es decir, cuando no se conoce si, si realmente algún árbol que no se conoce sus características, cuando no se conoce si realmente va a poder sobrevivir bajo la temperatura, el tipo de suelo que, como se platicaba, que se tienen en la ciudad, pues por eso a veces, como les reitero, por eso los árboles a veces se mueren. Una especie exótica es aquella que crece fuera de su hábitat natural, no necesariamente es extranjera. Las especies tienen barreras ecológicas y genéticas, pero no políticas. Descartar una especie por ser extranjera no es lo mismo que descartar por ser exótica. Ninguna especie es mala si se planta en el sitio correcto. Malas son las decisiones de los que los plantamos. Al elegir una especie debe considerarse lo siguiente. Debemos de saber si es árbol o arbusto, si es conífera o latifoliada, si es de sombra o para vista, es de ornato, si es frutal o ornamental, si es perenne o caducifolio, si tolera el pH alto o tolera el pH bajo, tolera la sequía o no, tolera el frío o calor, tolera el smog y el ozono, crece rápido o lento, su longevidad promedio, altura máxima esperada, tamaño máximo de copa esperada, tipo de raíz, si es fibrosa o es raíz gruesa, rama resistente o quebradiza, los requerimientos de poda, poca o mucha, si es resistente a plagas y enfermedades, si es nativa o exótica, si es diversa u homogénea. Esas características son las que nosotros debemos de saber para nosotros poder estar, digamos, del otro lado para que nuestro trasplante o arborización sea satisfactoria. La caracterización del sitio y la elección de la especie más apropiada para este es el primer paso para el éxito de la arborización. Lo mejor es combinar las especies nativas con las exóticas más atractivas y resistentes, que tengan belleza y vigor para tolerar la adversidad de la gran ciudad y así disfrutar los mejores árboles del planeta. Como lo que tenemos, nosotros tenemos una parte en nuestra Ciudad de México donde podemos disfrutar de varios árboles y que no nos damos, distintos tipos de árboles, de especies, y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuál es? Es la Alameda. Es la parte de la Alameda que está junto al Palacio de Bellas Artes. Esa Alameda tiene un sinfín de especies de casi todo el mundo. Ahí podemos encontrar varias especies, ahí en la Alameda. Otro factor que debemos de considerar ya una vez teniendo lo que se mencionó es cómo vamos a elegir nuestros árboles, cuál va a ser nuestra elección para nosotros tener, como les digo, un trasplante satisfactorio y veamos cómo realmente vaya creciendo sin tener el temor que se nos vaya a secar. Esto es, existen varias definiciones que separan arbitrariamente dos grupos de árboles. Esto es, si son grandes o si son chicos, que siempre se confundirán entre árboles y arbustos. Ambos son plantas leñosas y maderables. Y en la arboricultura se combinan las dos formas en el estrato superior e inferior para fines prácticos. Un árbol tiene más de 5 metros de alto y el arbusto tiene entre 1 metro a 5 metros de altura únicamente. Aquí tenemos un factor importante, pero a lo mejor alguien va a decir, bueno, pero yo veo también el árbol que crece 5 metros, sí, pero lo vemos que están dentro de la ciudad. No sé si han visto en los lugares donde están los dínamos, el desierto de los leones,
se han ido a la Jusco, los árboles de ahí no miden 5 metros, miden más de 5 metros, son grandísimos. Entonces, ahí es donde podemos nosotros diferenciar muy bien el tamaño de un árbol. El tamaño de un árbol mide más de 5 metros y un arbusto nos va a medir de 1 metro a 5 metros nada más y de ahí ya no va a crecer. Cuando alcanza su máxima altura en la ciudad hay muchos árboles que parecen arbustos porque no desarrollan debido al estrés en que viven y a la falta de manejo apropiado. La nueva forma de hacer arboricultura es plantando árboles grandes y de alta calidad genética y fisiológica, usando el espaciamiento adecuado para que los árboles no compitan entre ellos y no se dañen o estorben al llegar a ser adultos, podándolos y vigilando su desarrollo permanente. Entre la selección de nuestro árbol, también vamos a tener la calidad genética. Esta es variable de calidad del árbol, se relaciona con la identificación de la especie correcta, su procedencia y origen geográfico, la resistencia a la sequía y a las pudriciones, tamaño y forma del árbol, velocidad de crecimiento, incompatibilidad entre patrón y púa para su clonación y, si es posible, hasta conocer su diversidad genética. Y también la parte de su reproducción, que originalmente se mantiene únicamente a través de clonación por estaca, esquejes, acodos, injertos o cultivo de tejido. Hay que evitar plantar árboles si no conocemos su historial genético. Porque este puede ser un fracaso o puede ser que se nos seque. Otra parte de cuando vamos a escoger un árbol está la calidad fisiológica. Esto es, que la fisiología del árbol es afectada por mala fertilización, riegos, podas inadecuados, banqueo extemporáneo, ventilación de la raíz, en el transporte, insolación y deshidratación del tallo y la copa en el sitio de plantación. Un árbol estresado no debe plantarse por el alto riesgo de morir o simplemente porque pasará 2 o 3 años recuperándose antes de empezar a crecer, dependiendo de la agresividad de la especie, es decir, cuánto haya estado estresada o dañada, porque hay veces cuando hacemos un trasplante sin querer, pues le rompemos a lo mejor una parte de la raíz, una parte del tallo, entonces ahí ya estamos nosotros también ahí perjudicando que nuestro árbol pueda lograrse. También otra parte que debemos tomar en cuenta cuando vamos a escoger la parte del árbol es la morfología. Esta es la variable cualitativa que mejor podemos medir y observar en cada árbol. La copa es el patrón de ramificación, color y cantidad de follaje, tamaño de la copa, el tamaño de la raíz. En el tallo vamos a ver si hay bifurcaciones, uno o varios troncos, heridas, anillados, deformaciones, rectitud, que sean varas, que esté bien podado sin desgarres o pitones de ramas. Se debe tener buena proporción de copa, al menos la mitad del tallo debe tener copa. No se deben plantar árboles bifurcados, torcidos, multitroncos y sin poda elevada en las calles y camellones. En la raíz, el sistema radicular es lo más importante del árbol. La raíz debe tener buena proporción en relación con el tamaño de la copa. Desde pequeño, el arbolito debe cambiarse varias veces de envase a medida que va creciendo para evitar que la raíz se enrolle alrededor del tronco. Y si se planta en piso, debe removerse cada 2 o 3 años para que forme raíces fibrosas, abundantes. La raíz vigoriza y fortalece al árbol, así, anclándolo al sitio.
En la parte, en la siguiente diagrama, ahí ustedes van a poder apreciar lo que es la altura del árbol, el diámetro del tallo y el diámetro del cepellón. El cepellón es la parte de abajo donde están todas las raíces. Y eso va a ser proporcional el cepellón a la parte del follaje. Es decir, si tenemos un follaje así, por decir, vamos a tener un cepellón de la misma, se recomienda que se tenga el cepellón de la misma, del mismo grosor que es el follaje. Si es así, pues de igual modo, ¿no? Y así sucesivamente. La otra parte que también se debe de, la otra parte que también se debe de cuidar cuando vamos a elegir un árbol es la calidad sanitaria. Es decir, al adquirir un árbol debe observarse la ausencia de plagas, enfermedades y pudriciones que puedan tener en los troncos. En las coníferas el flujo de resinas debe ser normal y no causado por un patógeno. Ahora vamos a ver otra parte de las características. Ya una vez que ya elegimos nuestro árbol, vamos a ver las técnicas para la plantación pues de nuestro árbol. Un árbol de la especie y calidad correctas y ubicado en el sitio adecuado debe plantarse correctamente. La arboricultura moderna dicta que un árbol se plante con la mejor técnica disponible, dependiendo del tamaño de la planta al momento de la plantación. Se recomiendan 10 pasos necesarios para asegurar el éxito de la plantación de un árbol dentro de la parte urbana. El primero es fecha de la plantación. Esto es, si el clima es muy frío, se recomienda plantarse cuando el árbol tiene la menor actividad de crecimiento en el invierno. En la Ciudad de México, el clima se presta para plantar todo el año, pero se recomienda hacerse al inicio de la temporada de lluvias, porque la humedad relativa es mayor y la nubosidad evita la deshidratación de las plantas durante el proceso de plantación. Puede plantarse durante todo el año de ser necesario, pero el riego será indispensable y deberán tomarse precauciones extras para disminuir el shock del trasplante, como por ejemplo plantar de noche o plantar en la mera noche o de mañana antes de las 10, antes de que salga el sol en su apogeo, o por la tarde después de las 4 de la tarde para evitar las horas más calientes del día. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esas, por qué esas recomendaciones? Pero ¿qué pasa que si nosotros plantamos después de las 10? Pues lo que es de 10 a 4, ustedes más o menos deben de saber que pues el sol empieza a salir, después empieza en su apogeo a las 2 de la tarde más o menos y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, pero en ese periodo el aire es caliente, entonces cuando nosotros exponemos el cepellón o la parte donde están las raíces, la planta empieza a deshidratarse, empieza a lo que han denominado estresarse. Entonces el trasplante debe ser muy rápido y por eso se recomienda que no sea después de las 10, que entre 10 y 4 que no se haga ningún trasplante y que no se plante ninguna planta. Puede ser después de las 4, antes de las 10 o en la mera noche, sin problema alguno. Y de ahí cuidar su hidratación de la raíz para que la raíz empiece a tomar agua, ¿no? La otra, de los otros 10 pasos, el otro factor muy importante y que a veces mucho se nos olvida es la parte del espaciamiento. Es decir, la distancia ideal entre los árboles urbanos es relativa, pero se debe pensar en su tamaño adulto en el futuro, ya que no existe una recomendación exclusiva por especie. Como referencia, la distancia entre árboles mayores debe ser no menos que la altura máxima esperada y la distancia del árbol a una residencia debe ser al menos de la mitad de su altura máxima. Ahorita, igual a continuación vamos a ver una imagen, ahí ustedes más o menos, para que ustedes visualicen lo que se está platicando. Los que no sé si les ha pasado que a lo mejor llegan ustedes a una casa o a algún lugar
y de repente ven los árboles muy, a lo mejor muy juntos y la parte de su follaje, como están compitiendo, de repente un árbol se empieza a inclinar, ¿no? También es por esa parte, ¿no? Los árboles de sombra no deben plantarse a menos de 10 metros entre ellos y los arbustos a 5 metros. En el caso de coníferas en alineación o cortinas se deben plantar de 3 a 5 metros entre árboles o entre hileras. El plantar árboles de sombra en una banqueta menor de 1.5 metros implicará mantener todos los árboles podados regularmente. El esparcimiento tiene un objetivo estético y otro biológico. Para evitar la competencia por espacio, sombreado de ramas, filtrar o dejar pasar la luz al césped o estratos interiores, traslape de raíces y reducir la poda para abatir los costos de manejo. Y como les menciono, ahorita les voy a pasar otras imágenes donde ustedes van a ver la parte en que se recomienda que se tengan los árboles de sombra y que ustedes vean en el caso de las coníferas o cortinas cuál es el espacio que estas deben de tener en lo que conocemos como pinos, ¿no? También otra parte que es muy esencial y que no tomamos en cuenta cuando ya elegimos el árbol, otra de las cuestiones es el transporte. El transporte también es muy importante cuando nosotros ya compramos nuestro árbol, nuestra planta, cuidarlo muy bien. ¿Por qué? Porque los árboles deben protegerse envolviendo su copa con malla a media sombra cuando se coloquen estivados, y los tallos también deben envolverse con cartón o malla para evitar heridas. La carga y descarga debe ser cuidadosa para no dañar el árbol. La velocidad de los vehículos de carga debe ser moderada, menor a 70 kilómetros por hora, y correr de noche en distancias grandes para prevenir la pérdida excesiva de humedad y follaje. Durante el traslado debe de evitarse heridas en el tallo, quebradura de ramas y pues procurar no romper las raíces del árbol. Ese es, como pueden ver, también el transporte, cuando nos vamos a transportar, también es muy importante. Aunque sea un pinito chiquito, van a decir, pero yo no tengo camioneta así tan grandota, ¿no? Aunque sea un pinito chiquito, si nosotros nos lo echamos en la bolsa a veces o en el carrito, y ya cuando sacamos ya la parte donde viene el cepillón, que es la bolsita negra, pues a veces ha llegado a pasar, he llegado yo a ver algunos que compran pues que ya la parte del cepillón pues ya está todo desmoronado, ¿no? Entonces, y después llegan y pues lo echan a donde va a ir, pues se les dicen, pues me dieron un árbol que estaba malo. No es que les dieron un árbol que estaba malo, sino que arruinaron la parte del cepillón, o pasa todo lo contrario. También la parte donde está la parte del follaje, pues ya viene todo como diríamos, todo espelucado, ¿no? O la parte del tallo igual está todo rasgado. Entonces esa parte son características que también nosotros no cuidamos a veces porque no conocemos, y pensamos que pues se nos va a lograr el árbol o planta, y cuando vemos, pues lamentablemente pues se nos empieza a secar, ¿no? hasta que muere esto. Bueno, como les platicaba, otra de las características que debemos de conocer es el cepellón. El cepellón es el volumen del sistema radicular envuelto o dentro de un envase. Lo de los viveros que producen los árboles en envases de diferentes tipos, los cuales van cambiando a medida que el arbolito crece hasta que este sale del mercado. Este sistema es recomendable para árboles menores de 3 metros, y algunas especies no responden bien a este sistema. Para árboles mayores de 3 metros se combina la producción en envases y se planta en piso el árbol para que desarrolle la talla deseada. Cuando el árbol alcanza la altura, diámetro y calidad deseada, se banquea y el cepellón se envuelve con un costal arpillado con firmeza para que no se rompa. Eso de banquear es lo que justamente más adelante que les he platicado, se les va a mostrar algunos videos cortos donde precisamente se banqueó.
el pino, un pino blanco o cedro blanco, lo que se hizo es que se banqueó, es decir, anteriormente alguien plantó sobre ese suelo rocoso estos pinos, que por cierto estaban muy cerca, no estaban dentro de las especificaciones de 3 metros de distancia entre ellos, estaban como 1 metro y cachito. Entonces lo que se hizo el banqueado es que una vez que ya crecieron, se empieza a empezar a hacer se le empieza a dar la forma al cepellón, se empieza a excavar, se empieza lo que llaman banquear, es retirar la tierra hasta realizar el cepellón. Eso es lo que es banquear. Que más adelante vamos a ver imágenes para que ustedes vean y bueno, más o menos vayan viendo lo que es la palabra banquear y vean la parte del cepellón. Y ahorita lo que les decía del banquear es lo que se llama abertura de la cepa. La cepa es el hoyo donde se planta un árbol. El tamaño de la cepa debe ser mayor que el tamaño del cepellón, al menos el doble del diámetro y un 50% más de hondo. Se abre más el diámetro para remover el suelo y mejorar su estructura, y se profundiza menos porque más del 80% del sistema radicular es horizontal, casi superficial. Las raíces crecen más rápido en un suelo flojo y muy lento en un suelo rocoso, como lo que pasaron con estos pinos, ¿no? Que es un suelo rocoso, tepetatoso o compacto, que a veces parece otra maceta enterrada. Antes de bajar el árbol a la cepa, se inspecciona si no tienen heridas, si las ramas no están quebradas, si las raíces no están rotas, y si es esta, pues hay que corregirlas, ¿no? Entonces lo que le digo, primero la parte se hace la cepa, se banquea y posteriormente cuando se extrae de donde está y lo vamos a pasar a otros, el hoyo que se hace se llama cepa. Y las características son las que ahorita habían escuchado. Y ahora, ahora la parte está la colocación del árbol. Van a decir, pero pues eso es fácil, yo más llego y lo pongo y le echo tierra. Pues no. Hay que primero agregar tierra suelta dentro de la cepa hasta calcular que el cepellón colocado quedará con el cuello radicular del árbol al nivel del piso. Hay que evitar sofocar las raíces si el árbol queda muy abajo, pero si queda muy arriba las raíces se pueden morir o deshidratar, manteniendo el árbol en estrés permanente. Hay que calcular, dejar el cuello radicular de entre 5 a 10 centímetros arriba, porque el suelo suelto bajará con el agua hasta quedar al nivel del piso. Cuando el cepellón es duro, se puede quitar la maceta sin problema, pero un árbol arpillado grande debe bajarse completo y quitarle la arpilla ya colocado abajo o hacerle muchas rajaduras verticales sin cortar la raíz para que éstas puedan salir del costal sin problema. Ya colocado y nivelado verticalmente el tallo, hay que agregar la tierra suelta todo alrededor sin compactarla y regar simultáneamente si es posible para que no quede bolsas de aire. Bueno, ya una vez que colocamos nuestro árbol, la otra parte es el cajeteo. El cajeteo no como lo dicen que lo regañan, no, el cajeteo es, el cajete de un árbol es una barrera elevada de 20 centímetros de tierra, con un radio poco mayor que el del cepellón del árbol recién plantado. Prepara el cajete con la misma tierra y déjelo inundado al momento de la plantación. El cajete es temporal durante los primeros años de establecimiento y desarrollo del árbol y se usa para contener el agua de riego. En clima seco el cajete puede ser permanente y se recomienda ponerle un cubrepiso orgánico.
No sé si ustedes hayan visto cuando hayan puesto un árbol, se ve así como si estuviera, como si hubieran hecho un hoyo sobre el hoyo, es decir, así se ve como si el, como si el árbol estuviera más abajo de lo normal, ¿no? Se le hace como una casualita, por así decirlo, y le ponen piedritas alrededor. Ese es el cajeteo, precisamente. Y en algunos casos, cuando los árboles son muy chiquitos, cuando están así muy delgaditos, se recomienda la parte del tutoreo. Aunque el tutoreo no es recomendable para los árboles menores porque dañan el tronco, se puede colocar un tutor grueso o dos fuera del cepellón, anclados con firmeza para que no se inclinen, atando el árbol con cinta, no alambres o hilo delgado durante los primeros 6 meses. Los tutores deben quitarse antes de llegar al año. En árboles grandes se usa 1, 2 o 3 tirantes repartidos para sujetar el árbol al piso hasta que se afianza el suelo. Asegúrese de que los tirantes no peguen la corteza del árbol y siempre estén bien tensados, pero no requintados. Es una parte del tutero porque de repente se nos mueve el arbolito. Se recomienda también hacer el tutoreo. Y luego ya casi para terminar está el cubrepisos. ¿Qué es el cubrepiso? Actualmente se cree indispensable llenar los cajetes con un cubrepisos orgánico, lo que conocen el mulch, para abatir la compactación y mantener las raíces protegidas de la erosión, calor o frío extremo. Inclusive ya es una práctica generalizada en todos los árboles de las ciudades modernas. Este cubrepiso orgánico puede ser de hojarasca o cochal de pino, cortezas trituradas, arcillas de madera o composta. A veces hasta un cubrepisos inorgánicos ayuda a mantener la humedad en tiempos de seca o estiaje, tal como lo que es el tezoncle triturado, gravilla, pedacería de ladrillo o piedras mayores. En cualquier caso, el cubrepiso es una protección al árbol en general y debe promoverse su instalación a todos. No sé si han visto esta parte del cubrepiso, con el orgánico en la parte del mulch, ¿no? No se han visto en algunos camellones que se ven ramitas, ¿no? Esas ramitas como trituradas que se ponen, es para eso, es para proteger el suelo, pues de todo lo que se mencionó, para que no se erosione el suelo, para que no se escape la humedad, para todos los aspectos que se acaban de mencionar. Para eso es el mulch. Y también se plantea también en algunos casos se usa la gravilla o el tezoncle muy chiquito. Y ya la otra parte es la fertirrigación. Eso es el riego. Es indispensable durante y después de la plantación, debido a que el árbol tiene su sistema radicular podado o reducido y por ende descompensado con respecto al tamaño de su copa, debido al poco volumen de raíces absorbentes. El riego continuo durante los primeros meses del plantado ayuda a la hidratación del árbol mientras desarrolla sus nuevas raíces. La mejor manera de agregar nutrientes al árbol en forma rápida y eficiente es a través del riego. Los fertilizantes solubles en agua y en pequeñas dosis constantes, aplicados durante la primavera y el verano, resultan ser vitales para la salud del árbol y así contrarrestar el estrés de la ciudad. Los riegos deben ser lentos y por la tarde o noche para que se evapore menos agua y esta puede penetrar al menos los primeros 30 centímetros de profundidad. De lo contrario, las raíces subirán más a la superficie hasta donde penetre el riego. Evite el riego con pipa y chorros a presión. Esto no funciona con los árboles, sobre todo si no tienen cajete o cubrepiso que amortigue el impacto del chorro de agua. Los fertilizantes orgánicos o abonos compostados son buenos para los árboles y se pueden aplicar durante la época de crecimiento. También los fertilizantes químicos son recomendables, de acción rápida o liberación lenta,
pero, pero solo como alternativa por su costo y corta duración del efecto. Los fertilizantes básicos contienen NPK, elementos necesarios, pero deben agregarse los elementos menores para prevenir deficiencias nutricionales. Entonces, todo esto es lo que debemos que nosotros conocer para poder realizar ya por completo nuestro trasplante o arborización para que nuestro árbol pueda crecer adecuadamente. Entonces, a continuación vamos a ver, les digo, el cambio de un pino blanco o cedro blanco, que lo vamos a quitar del lugar donde está y se va a poner en otro lado para que crezca con mejores condiciones. Bueno, pues ustedes ya empiezan a ver en el siguiente video cómo ya se empieza a ver más ese banqueo, cómo ya se empieza a observar ese cepellón poco a poco. Ahorita ya podemos ver en algunos árboles que empezamos a observar, ya se ve el cepellón. Y una vez viéndose el cepellón, lo que se va a hacer antes de transportarlo, se va a poner costales para asegurar que el cepellón no se vaya a romper y por consiguiente pues no se vaya a exponer las raíces. En el siguiente video ustedes van a observar cómo se va poniendo estos costales, donde vamos a afirmar bien la parte del cepellón para que nuestro cambio de árbol donde lo vamos a colocar, este pino, pueda darse con las mejores características, ¿no?
pero también antes de realizar el traslado, vamos también a asegurar la parte del follaje. Esto es amarrándolo en el contorno para que el follaje no se vaya a maltratar, ninguna rama se vaya a maltratar y su traslado vaya a ser adecuadamente. En este caso se va a usar una retroexcavadora para poder transportar este pino.
Bueno, pues en el video pues ustedes pueden observar que entró la retroexcavadora, entró lamentablemente un poco mal. Faltó hacer faltó aquí abrir un poco lo que les decía, como los pinos están muy cerca, la persona que anteriormente se le ocurrió plantar todos esos pinos, como les menciono, no están separados adecuadamente. Por lo consiguiente, la parte de la retroexcavadora pues se le dificultó un poco agarrar el pino, subirlo como es, para poder hacer ese traslado, ¿no? Y pues, pueden ver que la parte del banqueo pues faltó un poco más de hacer el banqueo pues por esa parte, ¿no? Que les digo que los pinos estaban muy cerca, ¿no? Pero bueno, pero se recomienda por eso cuando en las cuestiones de los viveros, a la gente que se dedica a esto de los árboles pues deben tener la cierta distancia para cuando saquen ese árbol y lo pongan en un costal cuando son árboles muy grandes, pues poderlos poner el cepillón, cubrirlos con una maceta grande o con un costales. Pero bueno, en el video se puede observar ya que la excavadora, como les mencioné, levantó el pino y vemos cómo lo va trasladando para, para llevarlo a la cepa. La cepa, como les menciono, es el hoyo donde va a ir el pino, ¿no? Y antes de echar el árbol, antes de poner el árbol en la cepa, lo que se va lo que se va a hacer es se recomienda que se haga un enraizador para, para ayudar a que las raíces crezcan rápidamente. Un enraizador, todos conocemos el de lenteja, podemos echar ese y en la cepa vamos a humedecerla adecuadamente antes de hacer el traslado. Humedarla, hacer humedar es echarle bastante agua, o dejar a que se termine toda esa agua en el subsuelo para que posteriormente ya pongamos el pino en la cepa. Ya una vez colocado, en este caso el árbol, ahorita lo que estamos haciendo es el pino, ya una vez colocados, no, por esta ocasión se utilizó hidrogel. En la parte del hidrogel se esparció en la parte del contorno para ayudar a que no se vaya a deshidratar el árbol y las raíces, y posteriormente se cubrió hasta la parte del tallo principal y se volvió a echar más agua y se hizo la parte del cajete. Como pueden observar, pues bueno. Pues espero que les haya gustado esta pequeña actividad de la educación ambiental que se lleva para todos ustedes. Y pues bueno, pues ya conocemos pues más o menos cómo realizar un trasplante adecuadamente para que todos nuestros árboles pues puedan darse. Y pues bueno, pues la información se tomó del manual técnico para la poda, derribo y trasplante de árboles y arbustos de la Ciudad de México. De ahí se tomó la información. Por si ustedes lo quieren ustedes más a profundizar, este manual viene muy práctico. Lo pueden buscar en el YouTube. En el YouTube digo, en el Google, lo pueden googlear. Y es un manual que vienen varias cosas muy interesantes, vienen tablas, vienen dibujos, vienen muchas cosas que pues a lo mejor si ustedes quieren un poquito profundizar sobre el tema, pues pueden echarle una leidita, ¿no? sobre esta parte. Pues bueno, pues por mi parte sería todo, esperando que les haya agradado. Ahí esperamos sus comentarios. Reiteren el correo electrónico ricardosuarezcue@gmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego.